Paul Cruzat reflexiona así sobre la muerte de Santiago de Liniers. Las primeras víctimas de la patria nueva eran los últimos héroes de la patria vieja. Santiago de Liniers fue un militar y político español de origen francés que se esgrimó como elemento fundamental en la reconquista de Buenos Aires, luego de las invasiones inglesas. Su vida terminaría, sin embargo, bajo las armas de aquellos a los que había dirigido en combate. ¿Cuál fue la relevancia de Liniers en la construcción de la patria? ¿Y qué fue lo que lo llevó a su fusilamiento? Juan, a lo largo de nuestro recorrido habíamos compartido muchas historias que tienen que ver en mayor o menor medida con el nacimiento de nuestra patria. Hoy te traigo para que me cuentes una en particular. Las invasiones inglesas determinaron muchas de las historias que compartimos, como ser la creación del ejército argentino, la llegada del fútbol a la Argentina. Sí, también ten en cuenta que cuando hablamos de Mariano Moreno, vimos cómo él vivenció esta experiencia de las invasiones inglesas. Cuando hablamos también de la Revolución de Mayo, vimos que las invasiones inglesas fueron un antecedente inmediato importante. Justamente ahí es donde quiero parar, ya que entre las invasiones inglesas y la Semana de Mayo surgió un actor muy importante que pasó de ser una persona muy querida a ser enemigo público número 1 del Estado. ¿Te estás refiriendo a Santiago de Liniers? Justamente de él quiero que me cuente, que no solo me cuente su vida, sino el porqué de su muerte, ya que en la Reconquista fue una persona muy amada y terminó siendo tan odiado que fue fusilado. Bueno, para hablar de Santiago de Liniers nos tenemos que retrotraer al año 1753 en Francia. Él nació en el seno de una familia noble, su verdadero nombre era Jacques Antoine Liniers de Bremont, y a la edad de 12 años se incorporó a la Soberana Orden de Malta, a los Caballeros Hospitalarios. Estuvo 3 años allí hasta que egresó, volvió a su Francia natal y se enroló en la Marina francesa. Al poco tiempo ofreció sus servicios al rey de España y desde entonces empezó a desempeñarse en la Real Armada Española. En el año 1776, cuando tuvo lugar la famosa gran expedición de don Pedro de Ceballos al Río de la Plata, él llegó a nuestras costas y con algunas intermitencias se quedó desde ese momento entre nosotros. ¿Pero cuándo tiene su primera aparición pública en el virreinato? Podríamos decir que en el año 1804, el entonces virrey, el marqués Rafael de Sobremonte, resuelve designar a Santiago de Liniers como jefe de la estación naval de Buenos Aires. Después, en el año 1806, ya en víspera de las invasiones inglesas, Sobremonte envía a Liniers al fuerte de la Ensenada de Barragán, que quedaba a 65 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, a la finalidad de que le avisara ante cualquier movimiento extraño de buques que no eran familiares. ¿Qué había pasado? Le habían llegado a Sobremonte versiones de que había una flota inglesa merodeando en la boca del Río de la Plata con las intenciones de desembarcar. Santiago de Liniers fue el primero que avistó la flota inglesa, donde venía el ejército de William Beresford, con el objeto de invadir Buenos Aires. ¿Y es que cuando organiza la Reconquista, cuándo no? Bueno, antes de organizar la Reconquista, él llega a avisarle a Sobremonte de que la flota inglesa acababa de pasar por Ensenada con la intención de desembarcar. Y lo primero que resuelve hacer Sobremonte es poner a resguardo los caudales, que los envía a Luján, y a su familia, que la remite a Córdoba, sin dar muchas instrucciones con respecto a la defensa de Buenos Aires. En virtud de eso, Buenos Aires cae en manos de los británicos, y cuando Liniers regresa desde la Ensenada de Barragán hasta Buenos Aires, se entera que la ciudad ya había caído en manos del enemigo. Desde entonces empieza a maquinar qué manera puede hacer él para reconquistar la ciudad, habida cuenta de que eran muy pocos los efectivos británicos que habían llegado con Beresford ante una ciudad de 45.000 almas como era Buenos Aires, y habrán sido un poco más de 1.000 quizás los ocupantes británicos. Entonces ahí concibe el plan de cruzar hacia la banda oriental, entrevistarse con el gobernador de Montevideo, solicitar el auxilio de fuerzas con la finalidad de reconquistar la ciudad rápidamente antes de que lleguen los refuerzos que Beresford le había pedido a la corona británica y que venían en camino. Y es así que el gobernador de Montevideo, que era don Pascual de Ruiz Huidobro, un viejo marino de la Real Armada Española, le da toda la asistencia posible a Liniers, y Liniers, aprovechando que hay una sudestada en el Río de la Plata, una tormenta a la cual los ingleses no la conocían muy bien, aprovecha para que desde Colonia cruzar hasta el Tigre por medio de barcazas y desembarcar todas las tropas que venían desde la banda oriental para auxiliarlo. Y es así que desde el Tigre empieza su marcha triunfal hacia la ciudad de Buenos Aires, en la cual en el camino se le van incorporando voluntarios, la gente entusiasmada con la finalidad de echar al invasor inglés.
Es así que llega a la ciudad de Buenos Aires, arrincona a Beresford contra el fuerte de la ciudad de Buenos Aires y consigue que este capitule. Ahora recordame, Juan, ¿qué fue de Liniers entre la primera y la segunda invasión inglesa? Bueno, vos te acordarás que la primera invasión británica terminó el 12 de agosto de 1806. Sí, correcto. En el mes de septiembre, él se encargó de reclutar las distintas fuerzas que iban, los distintos regimientos que dieron origen a lo que sería luego el futuro ejército argentino. Sí, lo recuerdo, las castas, los tercios españoles. Exacto, patricios, los arribeños. Los húsares. Exacto. Bueno, a raíz de eso fue con los cuales preparó el ejército que enfrentaría la defensa. ¿Cómo fue la segunda invasión inglesa específicamente? La segunda invasión inglesa fue mucho más fuerte y más dura que la primera. Es decir, llegaron con más de 12.000 hombres desde Gran Bretaña, desembarcaron en la banda oriental en febrero de 1807, capturaron las principales ciudades orientales, costeras, por ejemplo Montevideo, Maldonado, Colonia, que cayeron en manos de los británicos. En julio de 1807, ya esta segunda expedición británica con 10.000 hombres al mando del general John Whitelock hicieron su desembarco en las inmediaciones de Buenos Aires con la finalidad de invadir la capital del virreinato. Fue entonces que Santiago de Liniers les sale al encuentro en un combate que se denominó el combate de los Corrales de Miserere, que queda ubicado donde hoy queda la famosa Plaza de Once. Sí, la Plaza Miserere. Exacto. Bueno, imagínate vos, las milicias de Liniers, recientemente formadas, casi sin experiencia, enfrentarse a un ejército británico de línea con mucha experiencia de fuego, las terminó prácticamente dispersando John Whitelock a las fuerzas de Liniers. 3 días después, Whitelock, pensando que iba a marchar triunfal hacia la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza de Mayo, ordenó a sus soldados que avanzaran en columnas por distintas calles paralelas de la ciudad, de oeste hacia este, a los fines de converger sobre la fortaleza de Buenos Aires, sobre la Plaza Mayor. Grande fue su sorpresa cuando se encontró que una recepción que no esperaba, todos los vecinos armados, parapetados en sus casas, en las bocacalles. Era una defensa muy organizada. Una defensa, claro, total. Y encima los soldados venían prácticamente con sus armas descargadas, no esperaban de este tipo de recibimiento, lo cual fue un gran error de dividir sus fuerzas y de ir tan confiados. Estas columnas, una a una, se fueron rindiendo hasta que los británicos capitularon formalmente en estas jornadas gloriosas de la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Y como corolario de esta invasión inglesa es cuando lo terminan nombrando virrey a Liniers. Exactamente, es así que el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires le requiere al rey de España, Carlos IV, que designara a Santiago de Liniers como virrey del Río de la Plata en atención a sus méritos en las jornadas de las invasiones inglesas. Pero sin embargo no fue un periodo muy largo su reinado, debido a que Napoleón invadió España y se empezaron a crear suspicacias, recelos con respecto a Liniers, ya que su origen era francés. Claro, Francia había pasado a ser enemiga, entonces ya mucha gente no estaba muy conforme con tener un francés de virrey. Y vos te acordarás que de inmediato se organizó al poco tiempo se organizó una conspiración encabezada por Álzaga, casualmente este héroe de las invasiones inglesas también, que el 1 de enero de 1809 intentó deponer al virrey. Exacto, y que no tuvo buen término debido al auxilio de Cornelio Saavedra. Claro, Cornelio Saavedra con las milicias criollas hace frustrar este intento. Pero llegamos ya a julio de 1809, con la llegada a nuestras costas del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que lo había mandado la Junta Central de Sevilla, desconfiando también del origen francés de Liniers, para poner un español de pura cepa en lugar de este virrey francés. Liniers entregó el mando a Cisneros, a pesar de que los criollos no querían que le cediera, y recibió el título de conde de Buenos Aires, en homenaje a su desempeño en las invasiones inglesas, y resolvió retirarse a la vida privada a las estancias jesuíticas de Altagracia en la provincia de Córdoba. Tengo una última consulta, Juan. Ya llegada la semana de mayo, ¿cómo lo encuentra Liniers? Bueno, la semana de mayo, la Revolución de Mayo, encontró a Liniers sorprendido en Córdoba, con las valijas prácticamente listas para volver a España, que era su intención originaria. Juan, hasta acá veníamos charlando los vaivenes de Santiago de Liniers en el Río de la Plata, su llegada al virreinato y también su reconquista de la ciudad de Buenos Aires luego de la primera invasión inglesa. Sí, después vimos la formación de lo que sería luego el ejército argentino con las distintas milicias que constituyó a los fines de afrontar las jornadas de la defensa de Buenos Aires en 1807. Correcto, y justamente como corolario de esto, su nombramiento como virrey del virreinato del Río de la Plata. Sí, por parte del rey Carlos IV. Con posterioridad, en el año 1809, ya como las circunstancias habían cambiado, Napoleón había invadido España, ya los franceses no eran más aliados, sino que eran enemigos, ¿sí? Había mucho recelo contra su virreinato y hubo una conspiración que armó el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, sí, encabezada por el levantamiento de Álzaga en 1809.
el alcalde de primer voto a los fines de conspirar contra Santiago de Liniers. Revuelta que no tiene cabida ya que por la pronta asistencia de Cornelio Saavedra. Luego de esto, ¿no viene Cisneros ya? Claro, estamos en julio de 1809, Cisneros llega a nuestras costas, Santiago de Liniers le entrega el mando, asume el cargo de conde de Buenos Aires y se retira a las estancias jesuíticas de Altagracia en Córdoba a la vida privada. Así estamos también a noviembre de 1809, cuando Mariano Moreno redacta su famosa representación de los hacendados, ¿te acordás? Sí, recuerdo justamente que Cisneros los problemas más grandes que tuvo fue que como había caído el comercio con España, no recaudaba y por otro lado tuvo que achicar muchísimo los gastos del Estado, impactando principalmente en el ejército. Claro, que se ganó el resentimiento de las milicias criollas debido a esto. Todo este conjunto de elementos son los detonantes de la Revolución de Mayo. Y ahí es donde quiero partir. ¿Cómo llegamos nuevamente a Liniers? Bueno, el 25 de mayo a la noche, el ex virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, muy enojado por cómo había sido sacado del poder, escribe una carta a su antecesor, a Santiago de Liniers, casualmente que estaba en Córdoba, y le pone al tanto de toda esta situación y le solicita su apoyo para terminar con los revolucionarios, porque él le avisoraba y no se engañaba de que realmente todo esto era una máscara para obtener la independencia de estas colonias de la madre patria. Pero claro, era una carta muy delicada, no se la podía mandar por correo ordinario, entonces confió a un joven muchacho entrerriano, muy amigo y de confianza suya, para que la llevara personalmente y le entregara esta carta en manos de Santiago de Liniers en Córdoba. ¿No es José Melchor Lavín que habíamos charlado anteriormente en Aurora? Claro, aquí donde hace su aparición en la historia argentina es José Melchor Lavín, para la causa realista donde militó siempre. Lavín hace un viaje relámpago a Córdoba, llega allí la noche del 28 de mayo de 1810 y es él precisamente el que lleva a Córdoba la noticia de la Revolución de Mayo. Lo primero que hace es ir en las altas horas de la noche a la casa del deán Gregorio Funes. El deán Gregorio Funes era el párroco de la Catedral de Córdoba y había sido el profesor de Lavín, con quien Lavín tenía confianza, entonces fue y le mostró la carta y le contó todo lo que había pasado en Buenos Aires. Cuando el deán Funes tomó un conocimiento de la Revolución de Mayo, el estallido de la Revolución de Mayo, fue junto con Lavín a la casa de su superior inmediato, el obispo de Córdoba, Monseñor Orellana, para ponerlo al tanto de las novedades tan graves con las cuales venía Lavín. Cuando se entera el obispo de Córdoba de estas novedades, resuelven todos juntos ir a la casa del gobernador de Córdoba, que era Juan Gutiérrez de la Concha. Para sorpresa de todos, se encontraron en la residencia de Gutiérrez de la Concha a Santiago de Liniers, precisamente el destinatario de la carta que había redactado Cisneros. Liniers estalló de furia cuando se enteró de esto y dijo que toda una execrable obra de la iniquidad, y se puso de inmediato con toda su fuerza para luchar en pos de la causa del rey y de ponerse en combinación con los focos contrarrevolucionarios de Montevideo, del Paraguay, del Alto Perú y del Perú. Bien, Juan, ahora te saco de lo que estaba sucediendo en Córdoba y te llevo nuevamente a Buenos Aires. La Junta obviamente no estaba al tanto de la contrarrevolución, sin embargo, ¿qué se estaba gestando en ese momento en Buenos Aires? Claro, el 27 de mayo de 1810, vos te acordarás que la primera Junta emite su famosa circular a los cabildos del interior, por la cual les anuncia que ha asumido el poder en vez de don Baltasar Hidalgo de Cisneros y requiere que cada uno de los cabildos elija representantes para que se incorporen a la Junta a medida que vayan llegando a la ciudad de Buenos Aires. Pero como la Junta sabía que no iba a ser fácil que acataran su autoridad, les comunicaba también que había resuelto enviar una expedición de 500 hombres hacia el interior para asegurarse de que esos diputados sean elegidos con libertad, ¿sí? Ahora bien, esta circular llega a Córdoba el 7 de junio de 1810. ¿Y cómo lo toman en Córdoba? Claro, y llega también con correspondencia particular dirigida a Santiago de Liniers, donde le ponen al tanto de qué había pasado en la Revolución de Mayo y le piden que se mantenga al margen de los acontecimientos. Llama la atención sobre todo aquí una correspondencia del suegro de Santiago de Liniers, don Martín de Zarratea. Martín de Zarratea le dice a Liniers que tenga en cuenta de que tiene hijos, que son sus nietos, que habían quedado huérfanos, ya que su hija, Martina Zarratea, había fallecido, y no quería que vuelvan a quedar huérfanos también de padre, entonces que piense en sus hijos y que no se involucre en este nuevo conflicto, ya que podía tener cualquier tipo de desenlace funesto. A lo que Santiago de Liniers le contestó a su suegro de que él tenía muchísimos años de servicio al rey de España y que no iba a dejar de mostrar su lealtad al rey por una circunstancia como esta, a esta altura de la vida. La conducta de los de Buenos Aires con la madre patria, en la que se halla debido el atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredarlo.
¿Cómo respondíanles, siendo yo un general, un oficial que en 36 años he acreditado mi fidelidad y amor al soberano? En el último tercio de mi vida me he de cubrir de ignominia, quedando indiferente en una causa que es la de mi rey. Y por esta infidencia he de dejar a mis hijos un nombre, hasta el presente intachable, con la nota de traidor. Cuando la circular llega a Córdoba, un poco la pregunta que me estabas haciendo recién, el gobernador de Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha, convoca a una reunión de todos los contrarrevolucionarios que ya venían tramando en esto para ver qué es lo que hacían. Y en esa reunión, para ver si se aprobaba, se discutía esta circular del 27 de mayo, estaba presente también el deán Funes, el obispo Orellana, Liniers, y cuando empezaron a hablar del tema, el deán Funes toma la palabra y dice que él era partidario de apoyar la circular de la Junta y de jurar lealtad a la Junta de Buenos Aires, contradiciéndose con todo lo que había venido haciendo hasta el momento, que había estado confabulado con los contrarrevolucionarios. Cuando Liniers lo escucha, se sorprende y lo increpa duramente al deán Funes, que se va ofendido de esa reunión y nunca más lo convoca. Entonces, en esa reunión se resuelve rechazar la circular de la Junta y todos los presentes juran lealtad al Consejo de Regencia de Cádiz. Eso significaba, Luisito, en los hechos, la declaración de guerra a la primera Junta de Buenos Aires. Ahora tengo una consulta, Juan. Sí. ¿El deán Funes queda tranquilo luego de esa reprimenda que le dio Liniers? No, quedó bastante resentido con los complotados. ¿Y qué decidió hacer? Escribirle a la primera Junta. Cuando la noticia esta de la carta del deán Funes llega a la primera Junta, toman conocimiento de qué es lo que se estaba tramando en Córdoba, el primero que bramó fue Mariano Moreno. Es decir, y vio y responsabilizó a Liniers de ser casualmente la causa de conspirar contra la felicidad y la unidad de las provincias. Y desde entonces empezó a hacer una prédica insistente en la Junta para que se lo ejecutaran o bien se lo pudiera capturar. Sin embargo, Juan, la decisión primaria de la Junta no era fusilarlo, sino capturarlo a los sediciosos, nada más, ¿correcto? Exacto. Pero eso fue hasta que en julio de 1810 el deán Funes mandó otra carta a la primera Junta noticiándole que el hijo mayor de Santiago de Liniers había sido enviado por los contrarrevolucionarios para que cruzara Montevideo y se pusiera de acuerdo con las autoridades realistas a los fines de conspirar contra la primera Junta, capturar a los miembros del primer gobierno patrio y fusilarlos a todos. Como se entera la primera Junta de esto, capturan al hijo de Santiago de Liniers en San Nicolás de los Arroyos con documentación comprometida, que es la que te estaba comentando. Así es que con esta captura es que se sella definitivamente la suerte de Santiago de Liniers. Juan, hasta aquí habíamos hablado de cómo en Buenos Aires se había gestado el ataque a la contrarrevolución merced a las dos traiciones del deán Funes. Uno comentándole en la primera instancia las charlas íntimas que había tenido la contrarrevolución y otro delatando al hijo de Liniers, donde realmente queda sellado el destino de él. Exacto. Vos te acordarás también que a raíz de la comunicación del 27 de mayo de 1810, la primera Junta le transmite a los distintos cabildos del interior de que iba a enviar una expedición de 500 soldados a los fines de someter, digamos, asegurar la elección de los diputados, libre elección de los diputados y acataran la autoridad de la primera Junta. ¿Este no es el Ejército del Norte o el Ejército Auxiliador del Perú? Exacto, eso sería nuestro futuro Ejército del Norte que conoceríamos acá en Tucumán. Pero bueno, a raíz de todo esto, tanto Juan Gutiérrez de la Concha como Santiago de Liniers resuelven armar un ejército improvisando milicias en Córdoba. Cuando Liniers se entera que el Ejército del Norte está llegando a Córdoba, Sí. o está viniendo a Córdoba, ¿qué es lo que decide él? Bueno, él era partidario en un primer momento de retroceder hasta Salta. ¿Por qué? Porque decía que en el camino iba a poder conseguir más reclutas, un mayor número de efectivos. Él sabía realmente que la combatividad de las milicias de Buenos Aires, las cuales él había armado, era bastante buena y no veía que había mucha forma de enfrentarles en Córdoba. Además, estando en Salta, podría entrar en combinación con los focos realistas del Paraguay, del Alto Perú y del Perú. Pero sin embargo, Juan Gutiérrez de la Concha, gobernador de Córdoba, dijo que no, que bastaba con 1.500 soldados para hacer frente a una expedición de 500 y que además con el prestigio de Liniers y de él propio, que habían sido veteranos de las invasiones inglesas, bastaba para dar cuenta de los 500 soldados que iba a mandar Buenos Aires. Es por eso que deciden quedarse, solamente por eso. Es por eso que resuelven quedarse. ¿Y cómo sigue Juan? Claro, el 21 de julio de 1810, el Ejército del Norte pone pie en la provincia de Córdoba. Esta novedad corre por toda la provincia de Córdoba
Y allí empezaron a atemorizarse estos reclutas que habían armado tanto Liniers como Gutiérrez de la Concha y empezaron a desertar en forma ¿Y masiva. por qué, Juan? Bueno, primero porque tenían miedo, porque sabían del poder de fuego que tenían las milicias porteñas. Y segundo, porque el de Anfunes también seguía siendo de las suyas. Empezó a hacer correr la voz de que en realidad no se le venían encima 500 soldados que eran los originariamente previstos, sino toda una tropa de 1050 veteranos de las invasiones inglesas, con los cuales se les infundió un terror espantoso a todos los reclutas cordobeses. Tal es así que empezaron las deserciones masivas que los oficiales no la podían contener y con el pasar del tiempo quedaron muy pocos soldados a las órdenes de Gutiérrez de la Concha y de Liniers. Ahora tengo una consulta, Sí. Juan. Viendo que sus fuerzas habían menguado y que ya el ejército del norte estaba llegando a Córdoba, ¿qué decide Liniers hacer? Bueno, el 31 de julio de 1810, 10 días después, ya la situación prácticamente era insostenible, entonces resuelven los contrarrevolucionarios a pegarse a la idea originaria de Santiago de Liniers, al plan de retirarse hacia Salta. Entonces, con lo que les quedaba de soldados, emprenden la marcha hacia el norte, abandonando la ciudad de Córdoba. Cuando el ejército del norte, que estaba al mando de Antonio Ortiz de Ocampo, se entera de que la ciudad de Córdoba había quedado, digamos, liberada, desguarnecida, decide adelantar a su segundo, que es Antonio González Balcarce, con 300 húsares de caballería, a todo galope para que tomaran posesión de la ciudad y la aseguraran. Es así que a los pocos días, el 5 de agosto de 1810, se toma posesión de la ciudad de Córdoba, los 300 húsares estos. Cuando empiezan a buscar dónde estaban los contrarrevolucionarios, se enteran de que habían salido hacia el norte escapando de la persecución del ejército del norte. Entonces, Antonio González Balcarce resuelve dejar 225 húsares de los 300 que traía en la ciudad de Córdoba, a los fines de guarnecer la ciudad por cualquier cosa, y con 75 húsares se desplazó hacia el norte en busca de los fugitivos. ¿Pero sabía dónde iban? Bueno, en realidad no se sabía. Cuando Liniers se entera de que tenía 75 húsares que le estaban pisando los talones, resuelve licenciar los pocos soldados que le habían quedado fieles hasta ese momento. A los cañones que no los podían arrastrar, decidió inutilizarlos, es decir, clavarlos para que no los pueda emplear el enemigo. Entonces los complotados resolvieron separarse a los fines de poder salvarse mejor de a uno que todos juntos. Era el sálvase quien pueda. Así, por ejemplo, Juan Gutiérrez de la Concha, el gobernador de Córdoba, resolvió seguir por el camino de Postas hacia el norte, hacia Santiago del Estero. El obispo de Córdoba, el monseñor Arellana, decidió irse hacia el este, hacia la estancia de unos sacerdotes amigos para ocultarse. Y Santiago de Liniers resolvió dirigirse hacia las sierras de Córdoba, hacia el oeste, donde pensaba resguardarse a fin de burlar la persecución de los húsares. ¿Y cómo descubre por dónde fueron, Juan? Es aquí que cuando llega Antonio González Balcarce a la encrucijada, al punto en el cual se habían separado los tres, por delatores, nuevos traidores, supo el rumbo que había tomado cada uno y pudo destacar piquetes de húsares en cada sentido para capturarlos a los complotados. El primero en caer fue Santiago de Liniers. Ahí es cuando lo atrapan. El 6 de agosto de 1810, en una estancia denominada Las Piedritas, donde estaba ocultándose, cae en un piquete de húsares con la intención de atraparlo. ¿Y le fue muy sencillo, Juan, atraparlo? No fue tan fácil, dice que Santiago de Liniers peleó como si fuera un verdadero león, que se requirieron varios húsares para someterlo. Y estaban al mando estos húsares de un ayudante de campo, José María Urien. Urien se salvó de que Liniers se lo matara porque, en forma providencial, la escopeta de Liniers no disparó. Y a raíz de esto se ensañó mucho con el reconquistador. Dicen que lo ató de manos hasta hacerlo sangrar y lo mortificó y lo torturó en todo el trayecto desde ese punto hasta que fue ejecutado varios días después. ¿Ya estamos en el fusilamiento, Juan, o todavía no? Todavía no. Al día siguiente, es decir, el 7 de agosto, se capturaron a los demás complotados y se los remitieron a todos hasta la ciudad de Córdoba. ¿Qué había pasado en Córdoba? Bueno, el ejército del norte en pleno ya había llegado a la ciudad de Córdoba, el cabildo de la ciudad de Córdoba había adherido a la Revolución de Mayo, ¿sí? Cuando Antonio Ortiz de Ocampo recibe a los prisioneros, originariamente el 8 de julio de 1810, la Junta le había dado órdenes de que remitiera a los prisioneros a medida que fueran alcanzados hacia Buenos Aires para ser encarcelados allí. Sin embargo, 20 días después, el 28 de julio de 1810, la Junta cambió de opinión. A raíz de la captura del hijo de Santiago de Liniers, directamente toda la Junta, salvo el padre Manuel Alberti, condenaron a muerte a todos los complotados y que fueran ejecutados, arcabuceados, dice la Junta, a medida que sean pillados en el lugar en que se encuentran. Entonces, cuando llegan a Córdoba, Ortiz de Ocampo se aprestaba a ejecutarlos como había sido la orden originaria de la Junta. Sin embargo, ahí entra a jugar nuevamente el de Anfunes, que arrepentido de todo lo que había hecho, quizás empezó a pedir la piedad para
para los... O sea, pidió clemencia por la vida de los confabuladores. Básicamente, primero, ¿qué argumentaba Funes y muchas familias importantes de Córdoba? Que una forma de conseguir que la sociedad cordobesa adhiriera a la revolución no era con un crimen de personalidades respetables, el obispo de Córdoba, 2 héroes de las invasiones inglesas y otros 2 más complotados también en el tema. También le habían dicho de que hasta un forajido merecía mejor suerte porque iba a tener derecho a un juicio, a una defensa, cosa que aquí no se les daba ningún tipo de intervención a los complotados. Y que además el Ejército del Norte se estaba comportando como una banda de asesinos y no como un ejército de liberación, que era lo que supuestamente era. Y por último, para apelar a la fibra íntima de Francisco Ortiz de Ocampo, apelaron a su pasado. Le hicieron recordar que él había sido subordinado de Santiago de Liniers, él había luchado con Santiago de Liniers y con Gutiérrez de la Concha en las invasiones inglesas y que les debía algún tipo de lealtad. Conmovido, Ortiz de Ocampo resolvió no acatar de esa forma la orden de la Junta y obedecer la orden originaria, es decir, enviarlos a Buenos Aires, que fue lo que hizo, en definitiva, dando marcha atrás a su orden originaria de fusilarlos. Ahora te hago otra consulta, Juan. Cuando la Junta se entera de que Ortiz de Ocampo no lo fusiló, sino los estaba enviando a Buenos Aires, ¿cómo reaccionó? ¿Qué hicieron? Bueno, imagínate que el primero que bramó y puso el grito en el cielo fue Mariano Moreno. No, me imagino, colérico en ira. Exactamente, veían como un acto de desobediencia atroz a la primera Junta y resolvieron actuar con mucha energía. Lo primero que hicieron fue relevar a Francisco Ortiz de Ocampo de la jefatura del Ejército del Norte y reemplazarlo por su segundo, por Antonio González Balcarce. Y en segundo lugar resolvieron mandar al encuentro de los complotados a una comitiva integrada por un miembro de la misma Junta, que era Juan José Castelli, con 50 soldados, a los fines de que dieran cumplimiento a la sentencia de la Junta en el momento en que fueran encontrados los prisioneros. El fusilamiento. Exacto. Dicen que Mariano Moreno se encargó de elegir personalmente a los 50 soldados para asegurarse de que no iban a dudar en disparar a Santiago de Liniers. Y cuentan también de que muchos de los soldados que se eligieron para integrar este piquete fueron ex prisioneros británicos de las invasiones inglesas que no iban a sentir por Santiago de Liniers ningún tipo de apego ni de afecto como sí lo sentían las milicias criollas. Acompañaron a Juan José Castelli para cumplir la orden, Juan Ramón Balcarce y Domingo French como asistentes militares. Mientras tanto, venían los fugitivos desde Córdoba hacia Buenos Aires. Hicieron un alto en el camino, en el Monte de los Papagayos, que queda a 10 kilómetros de la posta de Cabeza de Tigre. Que justamente, sí. Pensaron al principio que se trataba de un alto en el camino, como los que estaban acostumbrados, digamos, en los viajes. Hasta que lo vieron llegar a Castelli con todo un séquito de soldados y ya se imaginaron que iba a ser para lo peor. En forma muy seca, Castelli les transmitió de que iban a ser fusilados en el acto. Y así fue que Santiago de Liniers, con sus 4 compañeros, fueron puestos frente al pelotón de fusilamiento, allá en el Monte de los Papagayos. Quien dio la orden de fuego fue José María Urien, casualmente. En el momento de recibir los disparos, sus 4 compañeros cayeron muertos al instante. El único que no falleció al momento fue Santiago de Liniers, ya que los impactos no fueron fatales. Y dicen que se retorcía desde dolor en el suelo. Hubo que darle un tiro de gracias para acabar con la vida del reconquistador y se le encomendó esta orden a Domingo French, que fue el encargado de terminar con la vida de Santiago de Liniers. Tiempo después, los restos de los 5 compañeros complotados fueron llevados a España, donde hoy descansan en el Panteón de los Marinos Ilustres, en Cádiz, con un epitafio bastante conmovedor y curioso que es: juntos en la gloria como lo fueron en el infortunio. La verdad que una historia muy interesante, porque un final muy triste, Juan, y te agradezco que hayamos compartido todos estos momentos. Pero por favor.